día, chicos, feliz sábado para todos, que tengan un hermoso sábado, que Dios los abrace, que sientan el calor y el amor fraternal de nuestro Padre Celestial, que disfruten junto a sus seres amados y a su familia. Hoy yo les voy a contar una historia, una peculiar historia del misionero de este sábado. El misionero nos cuenta la historia del que en ese entonces era un pequeño de 8 años que se llamaba Albert Elijah. Albert vivía en una aldea, Siam, que estaba ubicada en Liberia, en África. Y la historia comienza así. Vamos, papá, le dijo el señor Maye, adoremos a nuestros antepasados. Sí, hijo, vamos, respondió Albert, cogiendo el plato de arroz que estaban cocinado en aceite de palma roja, tenía nueces, tenía huevos. Al llegar al arbusto, el señor Maye se arrodilla y le pide el plato de arroz a Albert, sosteniéndolo en sus manos, lo levanta y llama a sus ancestros diciendo: estoy listo para plantar arroz en mi granja y quiero que mi granja prospere. Al igual que mis antepasados, les dejo algo de comida en el suelo y si están de acuerdo con mi deseo de tener una buena cosecha de arroz, por favor que este plato esté vacío cuando volvamos. Al día siguiente, el señor Mayer llama a Albert. Le dice: papá, vamos al monte a ver qué respondieron nuestros ancestros. Vamos, hijo, respondió el señor Mayer. El plato estaba vacío, no había señales del arroz, ni de las nueces, ni del huevo. ¿Qué pasó, hijo?, le preguntó el señor Mayer. Padre, esta es la señal de que nuestros antepasados desean que cultivemos arroz este año. Cada vez que el señor Maye quería algo, se lo solicitaba a su antepasado, iba a ese arbusto y le llevaba cositas y se las dejaba ahí. Entonces Albert se preguntaba si los antepasados realmente se comían lo que les dejaban. Le despertaba curiosidad. Papá, ¿podemos ir al monte a ver si es que los antepasados nos respondieron? Está bien, le dijo, pero no puedes ir solo. No puedes ir solo, le dijo Albert al padre. A estas alturas ya te estarás preguntando el enredo, ¿cierto? ¿Por qué Albert llamaba papá? Llamaba hijo a su papá y el papá le llamaba padre al hijo. Pues te voy a contar por qué. Resulta de que un brujo le había dicho que su padre se había reencarnado en su hijo, que era Albert. Entonces el señor Mayer creía efectivamente que Albert era su papá, por eso él le llamaba padre y como consecuencia Albert le llamaba hijo a su padre, ¿ya? Entonces, pero todo esto cambió cuando el señor Mayer envió a Albert a una escuela adventista. El primer día los niños se sorprendieron de escuchar al señor Mayer llamarlo papá a Albert, obviamente, ¿ya? Y le preguntaban que cuántos años tenía, porque no les cuadraba cómo el papá llamaba papá a su hijo. Y Albert les explica que lo llama así porque él cree que su padre se reencarnó en él. Los niños estaban confundidos y no le creían. Habían estudiado la Biblia y en la escuela y estaban seguros de que los muertos no podían reencarnarse. Albert también estaba confundido y no entendía por qué los niños no le creían. Entonces, le pidió a su maestro que le explicara lo que decía la Biblia. Y el maestro abrió la Biblia en Job 14:12. Y Job 14:12 nos dice: así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Yacer es morir, o sea que el que está muerto no se puede levantar. Albert creyó por primera vez que en verdad su padre no era su hijo, era su padre. Al llegar a la casa le contó a su padre lo que él había aprendido en la escuela respecto a lo que dice la Biblia y le leyó el pasaje que acabamos de leer, que dice de que los muertos no se levantarán de su sueño. Como su papá no sabía leer, Mayer le explicó todo. Ya
Y entonces se dio cuenta de que Albert no era su padre, sino que era su hijo. Y dejaron de llevarle los platos de arroz al arbusto para pedirle a sus antepasados por las cosechas y por todas las peticiones que ellos le hacían. Y no adorarían nunca más no seguirían nunca más esa tradición, porque ahora ellos adoraban al Padre Celestial que está en los cielos, porque a través de Albert su padre entendió lo que él no podía entender porque no sabía leer. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a construir una escuela primaria en Buchanan, Liberia. Buchanan está cerca del pueblo donde vive Albert. Como cápsula informativa y curiosidades te puedo contar de que Liberia forma parte de la Unión Africana Centro-Occidental de los Adventistas del Séptimo Día y está conformada por la Misión Central de Liberia, la Misión del Sureste de Liberia y la Asociación del Sureste de Liberia. Cuenta con 21.851 miembros y se reúnen en las 75 iglesias existentes en todo el país. En Liberia habitan aproximadamente 4.854.000 habitantes, de los cuales por cada 222 habitantes hay un adventista. El 30 de abril de 1930 se bautizaron los primeros 4 adventistas y entre ellos estaba Willie Helbig, que luego se convertiría en el primer pastor ordenado en Liberia. La sede de la Unión del Sureste de Liberia se encuentra en la calle Tubman, en la ciudad de Buchanan, llamada así en honor a Harriet Tubman, que vivió entre 1822 y 1913. Ella era una abolicionista de los Estados Unidos, nacida en esclavitud. Tubman escapó y organizó 13 misiones para rescatar a 70 esclavos, familiares y amigos esclavizados, utilizando la red de activistas antiesclavistas y de hogares seguros conocida en ese entonces como el ferrocarril subterráneo. El 85% de la población de Liberia es cristiana y solo el 12% es musulmana. Alabado sea Dios, ¿verdad? La mayoría de ellos son cristianos. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide, que Dios los proteja junto a su familia, que Dios los prospere cada día, pero por sobre todas las cosas, que Dios prospere sus almas. Un abrazo, pronto nos volveremos a ver. Hola, hola, feliz sábado niños y niñas, que Dios los pueda bendecir mucho. Le damos una bienvenida y vamos a dar inicio a la lección de nuestra clase de intermediarios, la lección número 9, que tiene por título Contento en mi iglesia. ¿De qué forma? Bueno, para poder saberlo, vamos a estudiar un poquito, vamos a recordar, vamos a repasar algunas escenas de cómo vivieron los primeros cristianos de la iglesia primitiva. ¿Alguna vez se han preguntado cómo habrán vivido? Bueno, ahora vamos a detallar un poquito en ello. Y además, una pregunta: ¿ustedes creen que en nuestra iglesia debemos cuidarnos como si fuésemos una familia? Bueno, la pregunta la dejan ahí en su mente, al final la vamos a responder. Empecemos entonces. ¿Saben qué? Después del Pentecostés, del momento, ¿cierto?, de ese día del Pentecostés que relata en Hechos, cuando aparece el Espíritu Santo en forma de una llama, en forma de fuego encima de las cabezas de los cristianos que estaban orando, después de ese episodio, el número de cristianos aumentó grandemente. Hubieron nuevos creyentes, pero muchísimos. Y ellos todo el día, casi todos los días, sí, se la pasaban orando, juntos. Se la pasaban también estudiando, juntos. Pasaban el día entero juntos. ¿En qué forma? Bueno, compartiendo en el parque, haciendo caminatas o en los almuerzos, compartían también sus alimentos de muchas formas. Era increíble la hermandad que había en ese entonces. Incluso los que no eran creyentes los miraban y decían: ¿cómo cambiaron tantos estos? ¿Cómo fue su... O sea, increíble cómo fue la conversión que han tenido. Ellos estaban impactados. Pero los sacerdotes, los ancianos y otros líderes religiosos estaban algo nerviosos.
Para empezar, ellos decían, bueno, ellos, nuevos creyentes, se van a aburrir. No van a seguir en las reuniones, no van a seguir compartiendo, se van a aburrir. Pero en vez de eso, no fue eso. Porque la asistencia al templo disminuyó y también el dinero. Los sacerdotes estaban preocupados. Así que decidieron hacer algo. Dijeron, ya, no, esto no puede continuar así. Vamos a hacer algo. Y lo que hicieron fue crear falsos testimonios. Empezaron a divulgar rumores sobre los nuevos creyentes, decir cosas horribles. Y lo que produjo, bueno, produjo disensión, produjo pelea entre los no creyentes y los creyentes, o sea, los nuevos creyentes. Estaba muy complejo la situación e incluso algunos nuevos creyentes fueron echados de sus propias casas. Así es, pero para peor, por su propia familia, o sea, el hermano, el tío, el hijo, el papá, la mamá o el esposo o la esposa los votaban, decían no, sale, fuera. Y se tenían que ir, ya no tenían dónde vivir. Para poder ser cristianos en ese entonces era muy complejo. Así que los apóstoles se juntaron y le preguntaron a Pedro, o le dijeron, Pedro, tenemos un problema, tenemos muchos seguidores de Jesús. Y Pedro dice, pero si eso es maravilloso. Y Santiago aparece y dice, sí, es genial, pero el problema es que son muchos, pero esos muchos nuevos creyentes no tienen dónde vivir. Incluso algunos fueron despedidos de sus trabajos y no tienen cómo generar ingresos. Y Pedro dice, wow, hay que ayudarlos. ¿Alguien tiene alguna idea? Pregunto. Y ahí justo aparece Andrés y le dice a todo el grupo, podemos hacer una colección, una colecta, juntar dinero, pedir donaciones de ropa, de comida, algo así. Y Pedro, así es, muy buena idea. Y lo que hace es juntar a Andrés con Mateo para que se reúnan y puedan organizar toda esta labor. Así como en muy pocos días se logró juntar muchas cosas se juntaron y ahora había que repartirlas. ¿Y de qué forma? Bueno, con voluntarios. Los mismos creyentes empezaron a ofrecerse. Algunos lo hacían porque fueron ayudados, algunos ayudaban porque amaban a Dios, incluso algunos donaban parte de su casa, una sección de su casa, no sé, la cochera, imagínense, o la cocina, para que pudieran trabajar los voluntarios. O sea, todos estaban conectados, todos trabajaban para poder ayudar. Y así fue. Ya se hizo toda la distribución, se repartió por aquí y por allá, genial. Y eso lo hacían día a día. Pero hubo un día en el que tuvieron que juntarse todos a conversar. Y alguien dijo algo, un voluntario dijo, yo quiero decir algo. Un voluntario levantó la mano, yo quiero decir algo. Y lo que dice es que le preocupaba mucho que habían personas que no habían recibido ayuda. Incluso habían personas que tenían sus cajas, pero ellos no habían ido a buscarlas. Y Andrés pregunta, ¿pero por qué pasa eso? ¿Por qué no vienen a buscar esta ayuda? Y alguien dice, bueno, es que algunos están muy viejitos y no pueden caminar. Apenas pueden caminar y menos lo van a hacer con carga. Y otro decía, bueno, es que también hay algunos que tienen miedo, algunos tienen vergüenza. Y le da vergüenza tener que llevarse algo sin pagar. Así que Mateo dice, bueno, hay que solucionarlo. Hay que hacer un despacho a domicilio, un delivery, imagínense. Así que Andrés y Mateo juntaron a otro grupito más cercano, más chiquitito, para que pudieran llevar esta ayuda de ropa, comida, todas esas cosas a esos necesitados. Así que empezaron a hacerlo de esa forma. Y mientras que lo hacían también daban de las nuevas noticias sobre las nuevas del Evangelio. Y así se iba expandiendo este amor a cada persona. Ellos iban buscando nuevas personas a quienes ayudar. Y saben algo que igual hicieron algunos que quizás no podían ayudar presencialmente, algunos donaban parte de sus cosas. ¿De qué forma? Bueno, imagínense, tenían como
una cosa que le gustaba mucho, lo vendían, le pasaban el dinero y ese dinero se lo daban a los discípulos. Y los discípulos iban administrando todo ese dinero. Incluso la Biblia nos habla de un personaje que es Bernabé. Bueno, su nombre es José, pero lo llamaban Bernabé. Y si lo buscan en sus Biblias, en Hechos 4:37, se habla de uno de los actos que él hizo. Por ejemplo, en Hechos 4, 37, dice, hablando de Bernabé, como tenía una heredad, la vendió. Una posesión, un terreno, una casa, la vendió. ¿Y qué hizo? La vendió y trajo el precio, el dinero, y lo puso a los pies de los apóstoles. O sea, los cristianos incluso daban de sus dineros para poder ayudarse entre ellos mismos. Era una familia. Era una familia. Y así muchos necesitados fueron también apoyados con comida, con ropa, con un techo. Así era la familia, así era la iglesia primitiva en esos tiempos. Entonces, respondiendo a nuestra pregunta, ¿en nuestra iglesia tenemos que preocuparnos por los demás? La respuesta es sí. Tenemos que ayudarnos, cuidarnos. Tenemos que ser una familia. Y eso es lo que dice nuestro mensaje. El mensaje de nuestra lección dice: nuestra iglesia es una familia que se cuida entre sí. No lo olvidemos. Somos una familia y tenemos que cuidarnos entre nosotros también. Así que con este mensaje, que no se les olvide nunca, vamos a orar. Oremos. Padre Santo, gracias te damos porque tú nos das la oportunidad de poder ayudar a nuestro prójimo. Te pido que tú también hagas nacer este amor en cada uno de nosotros. Que podamos ser amorosos y que podamos también ayudar a nuestro prójimo y amarlo como a nosotros mismos. Gracias, mi Dios, te lo agradecemos. En tu nombre, amén. Bueno, chao chicos, que estén muy bien. Feliz sábado.